Muy bien, iniciamos esta jornada con cielo completamente despejado en la mañana de Mar del Plata. Hay un momento, un poquito antes de que comience a salir el sol, que cuando está así despejado, luce con un azul tan intenso, oscuro, el cielo, que es increíble realmente. Tenemos una térmica de 7 grados 4, está fresca la mañana, ¿eh? Pónganse un abrigo, ¿qué va a ser? Estamos en esos días. Hemos tenido un invierno tan frío con 4 olas polares. Bueno, de hecho ha estado nevando en el sur y los pasos cordilleranos con Mendoza están cerrados. Quedaron bloqueados unos 7.000 chilenos del lado argentino porque los pasos están bloqueados. Es decir, tenemos toda esa situación en el sur y cordillera y los tremendos incendios en Córdoba. El presidente llegó de Estados Unidos después de estar allí en las distintas reuniones, su discurso en Naciones Unidas, del cual ya estaremos hablando, y se subió a un avión y con el ministro del Interior, Guillermo Franco, con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se están dirigiendo a la provincia de Córdoba en este momento. Hay que decir también que hay varias entrevistas que se hicieron en la televisión cordobesa, básicamente, donde el gobernador Lariora explica claramente cuál es el nivel de apoyo que está recibiendo Córdoba del gobierno nacional. Digo esto porque en redes ha habido una campaña sistemática planteando que el gobierno nacional no ayudaba a Córdoba. Hay una entrevista, es medio complicado de escucharla, por eso no la voy a poner al aire, es complicado escucharla porque hay ruido de helicópteros, camiones, y Lariora habla con los periodistas, pero bueno, lo básico es eso, que explica cuál es el volumen de auxilio que el gobierno nacional le está brindando a la provincia. Pero enfocándonos en lo que es, no porque todo esto no es importante, es importantísimo, todos estos hechos, ¿no? Es decir, los incendios, la situación climática, el viaje ahora del presidente para decir, bueno, acá estoy presente, vengo con el ministro del Interior, estamos a disposición, están los recursos, etcétera. Para nosotros este inicio de jornada no hay prácticamente viento, es el sonido de los pájaros que comienzan cada vez más temprano a piar, ¿no? Sí, y a veces se pone molesto. Pero sobre Tel Aviv a las 6:30 de la mañana, hora de ellos, había otro sonido y era el de las sirenas. Concretamente, Hezbollah lanzó concretamente un misil, no varios, sino un misil, pero sí estuvo lanzando cohetes sobre distintas áreas. El escudo de hierro, ese inmenso logro tecnológico de la capacidad tecnológica e inteligencia de Israel, evita lo que sería una continua masacre, dada la profusión y volumen del tipo de ingenios que despliega Hezbollah en sus lanzamientos, así como lo hacía Hamas desde el sur. Y se están produciendo toda una serie de hechos, porque además hay una vinculación entre lo que está ocurriendo en el mundo. Siempre en tono autorreferencial, Donald Trump en un discurso dijo ayer que Irán está planeando acciones maliciosas sobre su persona, ya sea en términos de intrusión en cuestiones de campaña o inclusive con el objetivo de crear una situación que lleve a quitarle la vida a Donald Trump, que ha estado en dos situaciones, una de carácter concreto, la otra sigue en duda, sigue muy discutida si fue realmente un intento de atentado. El FBI lo trata como un intento de atentado a Donald Trump o se trataba de una situación de otras características. En lo que tiene que ver con nosotros, el presidente Milei pronunció un discurso que leyó, lo que indica que existía una gran preocupación por parte del presidente y de su staff íntimo del Triángulo de Hierro, de que lo que dijera fuere preciso. Lo curioso es que deja a este presidente argentino, libertario, enemigo confeso del comunismo, del lado de un conjunto de naciones que, más allá de que sean comunistas o no, son naciones autocráticas que rechazan firmar un documento colectivo de Naciones Unidas que es una suerte de reemplazo de la Agenda 2030 por la Agenda 2045, en donde hay un conjunto de situaciones que son muy rechazadas en la mayor parte de las sociedades, las que están más conscientes de lo que está pasando con esto, en particular las europeas, pero parece ser que no es considerado de igual modo en otros lugares del mundo. Ayer por la tarde los análisis hablaban de un Milei autoempoderado, viéndose a sí mismo
primus inter pares de carácter internacional. Yo creo que estamos frente a una persona con peculiaridades y en más de un sentido extremadamente audaz, pero no creo que tenga, no me aspecta que tenga esa visión de sí mismo. Me parece que es consistente con lo que han sido sus posturas a lo largo de todo este tiempo. Y también hay que decir algo. Ayer algunos decían, bueno, porque en realidad los presidentes van allí y creen que con sus discursos van a cambiar la historia de la humanidad. Bueno, puede ser que haya alguno que otro que esté convencido que él tiene las herramientas desde la palabra para cambiar la historia de la humanidad. Lo que no es menos cierto que en general se deben dar cuenta que ese es un momento en el que se llega, se dice algo, hay que tener un discurso, hay que tener un speech, es el momento que le corresponde a todos, y siempre, en casi todos los países, lo que se diga y cómo se diga será profundamente discutido. Obviamente, hoy ya casi no es noticia, mañana probablemente ni siquiera se recuerde. Simplemente eso, fue un momento, no da para mucho más. La preocupación ayer de algunos presentados habitualmente y presentadas como analistas internacionales era patética. En los años dorados de Bernardo Neustadt se diría que Argentina quedó enfrente de los países serios. Vuelvo a preguntar, ¿cuál serían? ¿No? Los demócratas tenían de candidato a Biden con sus lapsus y sus problemas y sus situaciones, y ahora la tienen de candidata a Harris, que no termina de definir exactamente quién es, que juega en una zona de grises tratando de capturar los distintos electorados potenciales que pueden tener los demócratas, y enfrente de Harris lo tienen a Trump, que tiene adherentes fervorosos, hiperfanatizados, y al mismo tiempo convencidos de que América no tendrá un destino, América, como dicen ellos, a Estados Unidos, no tendrá un destino si Trump no es el presidente. Les falta decir por las fuerzas del cielo. ¿Qué puede tener de serio, no? Por ejemplo, por caso, qué sé yo, hablemos del mundo, lo que está ocurriendo en España, donde un ex primer ministro español, José Rodríguez Zapatero, admite públicamente que actuó de manera deliberada, consecuente, para que Edmundo González se exilie desde Venezuela. ¿Qué puede tener de serio España hoy cuando una diputada como Ione Belarra, para ustedes probablemente ese nombre no diga nada, para muchos de ustedes, no digo que para todos, diputada de Podemos, se pronuncie en contra de que España le dé asilo al Edmundo González, diciendo que Edmundo González participó del Plan Cóndor y que en realidad hay 30 saharauis que están confinados en algún lugar del aeropuerto de Barajas a los que España no les da asilo? ¿Qué tiene de serio eso, no? ¿Qué podrá tener de serio? ¿Qué puede tener de serio que esté siendo investigada la mujer del premier español y que todos los días aparezcan pruebas y que permanentemente la respuesta del gobierno sea que todos son bulos de la prensa? ¿O qué puede tener de serio Macron, que precipitado por una derrota en las parlamentarias europeas convocó a una elección disolviendo el Parlamento y ha actuado de manera tal que no reconoce el resultado electoral con la reconfiguración de su propio gobierno? ¿Qué puede tener de serio, no? ¿Qué tendrá de serio Putin? ¿Qué tendrá de serio? Bueno, podría ser una lista enorme e inmensa de lo que le toca en este momento atravesar a la humanidad en el contexto internacional. Lo cierto es que el predicamento del presidente, independientemente de mis gustos personales, está alineado con lo que está ocurriendo en una enorme proporción de las sociedades, donde quizás los que más clara la tienen son los que están vinculados al sector de la agricultura y la ganadería en Europa. Y además, rechazando algo que para Argentina puede ser verdaderamente trágico. Cuando hablamos del deterioro de la República Argentina, cuando se habla de estos 70 años, de este desierto que nos ha tocado atravesar, en donde la emisión espuria de dinero, la destrucción del valor de la moneda, la falta de consistencia fiscal, han sido instrumentos claves del deterioro económico, no puede dejar de mirarse lo que ocurrió en el mundo una vez concluida la Segunda Guerra Mundial. Cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, Argentina estaba en una posición de primus inter pares. Argentina tenía mejores condiciones de vida, por supuesto, no había sido afectada por la guerra, pero tenía mejores condiciones que todo el resto del continente
sudamericano, sin ninguna duda. Mejores condiciones de alfabetización que Brasil, mejores condiciones de salud que Brasil, mejor estado general de la economía frente inclusive a lo que ya era la magnitud de Brasil por aquellos años. Durante mucho tiempo en la Argentina se dijo que el crecimiento de Brasil y la caída de Argentina tenía que ver con el hecho de que Brasil en definitiva había participado con tropas en la Segunda Guerra Mundial, particularmente las tropas brasileñas combatieron en Italia, básicamente combatieron en Italia, fueron enviadas como carne de cañón en el desembarco de Anzio y en buena parte de las terribles batallas que hubo a lo largo de los Alpes, en una guerra que es poco graficada, poco citada, pero que fue como toda guerra tremenda, pero en un contexto de guerra de montaña mucho más tremenda todavía, donde las bajas brasileñas fueron por 3 con respecto de otros grupos y o batallones. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando termina la Segunda Guerra Mundial? Como consecuencia de los acuerdos de Yalta y de Potsdam, el mundo se divide. Básicamente se lo dividen Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos termina agotado, con una situación interna muy complicada, al borde de la insubordinación civil. Los norteamericanos de a pie ya no aguantaban el sacrificio humano al que estaban sometidos. Ese final de guerra provoca varias cuestiones. La primera cuestión, que al establecerse el acuerdo, al cual Churchill llamó un acuerdo infame que provocó, como dijo, la caída de una cortina de hierro en el mundo. En el inicio de la recuperación europea, en la primera alianza entre el canciller alemán y el primer ministro francés, entre Konrad Adenauer y Charles de Gaulle, se acuerda lo que se llamó la Alianza del Hierro y el Carbón. Ese era el objetivo inicial, es decir, terminar con las condiciones que habían llevado a que Francia y Alemania tuvieran 3 guerras, una sobre finales del siglo XIX y el contexto de las 2 guerras mundiales. Pero de allí nace lo que hoy es la Unión Europea. Y lo primero que hacen es lanzar una política de protección para la producción primaria, esto es para la ganadería, para la agricultura, pero básicamente en aquel momento era el trigo. Eso lo que hizo fue golpear duramente a la República Argentina, porque contaban con el apoyo, con los recursos que habían recibido de un sistema de compensaciones que hoy está en crisis, pero que existe, y que a su vez provocó que Estados Unidos comenzara a subsidiar a sus propios productores. Eso ha tenido mucho que ver con nuestra suerte económica. Ni que hablar lo que ocurrió a partir de los 70, después de la guerra de Yom Kippur, con el embargo petrolero, en donde hay un dato que es muy importante. Hasta la guerra de Yom Kippur, en 1973, el barril de petróleo costaba $6. Cuando terminó la guerra, el embargo petrolero llegó a $22. Bueno, el mundo sufrió, nosotros sufrimos, y eso tuvo mucho que ver después con lo que fue el Rodrigazo. Hoy el mundo se enfrenta a un nuevo juego de restricciones impuestas desde Europa. ¿Por qué? Porque pretenden no admitir ninguna importación de productos cárnicos o vegetales que venga de áreas deforestadas, y esos países para exportar deben certificar ciertas prácticas. Eso es una barrera, un paredón arancelario, no una barrera, un paredón arancelario. La postura del presidente en el contexto de lo del día de ayer debe interpretarse desde ese lugar. Todo lo demás son avalorios y jueguitos verbales de la política. 7:14 minutos.